Bienvenido una vez más, amigos televidentes, a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Estamos hoy con una entrevista importantísima del sindicalista Rafael Pepe Abreu. Y nosotros hoy tenemos una pregunta anterior y él ahora nos la va a contestar. Don Pepe, por favor. Sí, decir que una de las disyuntivas más difíciles en que nos ha puesto esta crisis es el tema referido a la gran cantidad de suspensiones y su derivación, que son aquellas rupturas de contrato definitivos. Todavía al día de hoy, a nosotros nos quedan alrededor de unas 400,000 personas pendientes de un reintegro definitivo. Porque ustedes saben bien que hubo muchos compañeros que, aunque las empresas fueron aperturadas, tal y como decía Leonardo, no necesariamente implicó que se reintegrara todo el personal. Se reintegraron algunos compañeros, un número en específico, pero otros no se reintegraron de manera total. En otra área, en otra fase incluso del tema, ha habido aquellas que son las rupturas de contrato definitivo. Y ahí nosotros tenemos certificados ya alrededor de unas 100,000, 150,000 personas que han sido afectadas por el tema de ruptura de contrato definitivo. Eso es, por supuesto, un golpe demasiado contundente para nosotros y quizá ahí nosotros incluso con el empresariado hacemos coincidencia en el sentido de que hay que tratar por todos los medios que en la nueva fase de la cuarentena no se implique esta medida un cierre completo de la economía, un cierre total, sino que podamos armarnos de la suficiente presión y educación ciudadana de manera que se pueda continuar con el proceso de apertura de la economía, porque después de todo, señores, lo único que en definitiva nos va a resolver esta situación y nos va a permitir subsistir como país es que podamos combinar el hecho de que existe una pandemia que nos va a acompañar, pero que también existe una economía que tenemos que salvar. Entonces, estos dos factores tienen que coincidir y ahí nosotros somos importantes, ¿verdad? Los dos sectores. Pero es muy importante también y muy importante, trascendental, la actitud que se asuma desde el gobierno, desde el Estado. Muy bien, Pepe. Yo quisiera ahora, en los minutos que nos quedan, que le dediquemos un tiempito a analizar ciertas cosas que son de mucha trascendencia para el país, en términos tanto para el sector público como para el sector privado. Es decir, en el marco de esta pandemia se ha dado, prácticamente estamos en un proceso de transición política hacia las nuevas autoridades. Y nos gustaría saber cuál es la lectura que tiene el Consejo Nacional de la Unidad Sindical y si es posible, Pepe, por la relación que tú tienes con las demás centrales sindicales, de verlo en su conjunto. Es decir, si ustedes han analizado cuáles son las perspectivas del nuevo gobierno que se va a inaugurar el 16 de agosto, cómo darle continuidad a las cosas que ya se iniciaron para encarar la situación de los trabajadores en esta crisis y la perspectiva de ustedes también en ese sentido. Sabe que es interesante eso porque nosotros tenemos lo que se denomina la mesa sindical, en la que participan federaciones que ustedes conocen, la CAS que dirige Gabriel del Río, la CNTD que dirige el compañero Jacobo Ramos. Ustedes han tratado y conocen muy bien a los dos. Entonces, además de eso, hicimos una especie de preacuerdo con Foro Ciudadano y una serie de organizaciones de la sociedad civil como conjunto. Y tratamos de armar lo que se llama un planteamiento sobre lo que consideramos debe ser
un diálogo ciudadano. Es un espacio en el que nosotros pretendemos que los temas económicos, de carácter social, educativo, salud, seguridad social, etcétera, etcétera, puedan abordarse, pero desde el punto de vista de asumir una posición dialogante. Es decir, no vamos con la presión clásica, por ejemplo, de presionar, por ejemplo, un desborde confrontativo y demás. Nosotros, frente al nuevo gobierno, la posición que tenemos es de acercamiento, diálogo y posibilidad de acuerdo. Yo creo que si nos colocáramos en esa onda, ¿verdad? Todos los sectores, y especialmente ustedes, pequeñas y medianas empresas que son tan importantes, el reto también del empresariado, el conjunto de la ciudadanía, debería ser importante. Nosotros consideramos que en la situación que se vive actualmente, lo que menos convendría al país es un desborde, porque después de todo estamos enfrentando, como decía creo que Alejandro en el comienzo, un enemigo desconocido, fuerte, poderoso, que nadie, como dijo el presidente Danilo Medina recientemente en la inauguración de un hospital en Bonao, mandó a buscar. Llegó y no fue promovido por aquel o por este con determinado fin. De todo modo, se ha impuesto, ¿verdad? Está ahí y hay que buscarle solución a los problemas que tenemos en medio de esa pandemia. Y para eso hace falta que tengamos una vocación de llegar a acuerdos entre todos. Pepe, sí. Escúchame que te haga esta pregunta. Yo siempre te he tenido mucha consideración y te conozco desde hace mucho tiempo y mucho respeto. Y siempre es un profesional de la economía que respeto a quien merece respeto. Pero en los foros donde yo participo, incluso yo dirijo aquí en Santiago y en el Cibao, el Centro de Estrategia, Innovación y Competitividad Empresarial, que es un centro que hace estudios, que acompaña al empresariado haciendo levantamiento de información a los fines de innovar y competir. Pero a mí me han dicho muchas veces en la academia, en los sitios donde doy conferencias, que la paz laboral que se vive en la República Dominicana ha sido de alto costo para los trabajadores, porque ciertamente ha habido armonía o no han habido grandes movimientos de protestas laborales, sino de protestas sociales que se dan en los barrios, en los campos, en las comunidades, etcétera, etcétera, no en la fábrica, que es donde se afecta más lo que es la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, que esa paz laboral ha sido sobre la base del sacrificio de los trabajadores y que no ha habido una compensación a la clase trabajadora y sus familias de ese gran aporte que ha hecho. Se ha reconocido el crecimiento económico de la República Dominicana durante 25 años sostenido en más de un 5%, pero la calidad de vida de las familias trabajadoras no se ha incrementado en la misma proporción que el crecimiento económico. ¿Qué tú crees sobre eso? Es un planteamiento que a mí personalmente me lo han hecho. Sí, mira, fíjate que tú tienes al lado a Leonardo, ¿verdad? Y fíjate que muchas personas piensan incluso que el movimiento sindical asume actitudes pasivas y que el asumir, ¿verdad? Esa actitud pasiva y no ser más agresivo muchas veces puede contribuir y ha contribuido, dicen algunos, a la baja salarial, al estancamiento de alguna conquista que debieron avanzar más en el tiempo. Pero esta gente, esas personas sí, olvidan un tema. En la República Dominicana, después de que pactamos el Código Laboral del año 1992, el que sustituyó al Código Trujillo, se creó, hay que decirlo así, un ambiente en la estructura laboral que permite al trabajador que aún en medio de sus precariedades tenga la posibilidad de canalizar sus demandas.
sea, la posibilidad de canalizar su demanda directamente a patrón, vía los sindicatos, vía los tribunales. Es decir, tiene diversos modos de hacerlo. Y que entonces ese estado de situación que se creó con ese código diera pie también a la existencia de una ley de seguridad social que con sus fallas, sus defectos y demás asuntos, es una ley que está ahí. Y que además nos abriera la puerta también a que los mínimos salariales se discutan cada 2 años, se ven, se examinan y aunque no se dan ni se producen aumentos que son justos, pero por lo menos existe la flexibilidad de que se pueden examinar esos salarios mínimos. Quizá eso ha contribuido también a que desde el movimiento sindical no se tenga la misma beligerancia de aquellos años que conocimos, que vivimos, 70, 80, etcétera, etcétera, donde había las huelgas generales cada cierto tiempo, cada año, cada 3 años había una huelga general de trabajadores como tal. Y que eso fuera entonces pasando a darse más bien en el estamento poblacional, barrial, etcétera. Eso es así. Ese enfoque que ustedes hacen, los estudios que se producen, son estudios que se han hecho inclusive a nivel de muchos países de América Latina y del mundo, y se ha constatado esta tendencia que se ha dado en el movimiento sindical como fruto de una economía que también cambia, o sea, las estructuras organizativas que existen hoy, el modo de la gente enfocar, ver la cosa, no es la misma que se veía, por ejemplo, en los años a que hacemos referencia. El escenario ha cambiado, no es igual, y por eso ocurren estos hechos que permiten este tipo de sacrificios. Fíjate que hay gente que se queja y dice que somos radicales porque quieren modificar el código, ¿entiendes? Tomar el código, quieren fraccionar hoy, por ejemplo, el tema de las liquidaciones, quieren que se permita una suspensión y que se tienda una prórroga sin ningún tipo de prerrogativa a favor del trabajador. Y hay gente que por eso dice que es muy radical. ¿Tú ves? Sí, ya tenemos que ya nos queda poco tiempo, pero una sola pregunta. Tenemos con el nuevo gobierno la oportunidad de constatar, de revisar el código de trabajo, de poner en ejecución el seguro de desempleo, de hacer los cambios estructurales en el código de trabajo para hacerlo más actual. Fíjate que pregunta, la pregunta del siglo. A Borreal hay que volver a hacer eso para hacer un solo programa que le voy a pedir solo para discutir ese tema. Porque eso es lo más grande que nos queda por discutir. Lo más grande. Pepe, vamos a necesitar de ti otro programa para que analicemos ese tema y también el tema de la seguridad social, que por el tiempo no se nos quedó. Pero vamos a hacer contacto para otro programa que la gente del Cibao y del mundo necesita orientación de esa naturaleza. Muy agradable todo, muy agradable y muy bien. Muy agradecido de ti, don Alejandro, despido de usted. Siempre. Bueno, espera el próximo viernes. Vamos a ver si para el próximo viernes tenemos a don Pepe Abreu con los puntos nodales que necesitamos tratar ya con don Pepe Abreu del CENUS. Así es que, amigos televidentes, espera el próximo viernes otro programa de igual de importancia para todos los micros, pequeños y medianos empresarios del país. Buen fin de semana. Muy bien. Boreal Televisión presentó Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.